de que aún siguen por aquí. Faltan 6 días para Navidad. Se les había prometido que la guerra habría terminado para entonces. Este es el verdadero punto crucial al principio de la Primera Guerra Mundial. Si no acababa entonces, duraría muchísimo tiempo. Ambos bandos hacen grandes esfuerzos por infundir espíritu navideño a sus desmoralizadas tropas. Los 355.000 soldados británicos del frente occidental reciben un regalo de Navidad de la princesa María. El pueblo británico es animado a enviar a los muchachos del frente todo tipo de tarjetas, cartas y regalos. Y lo mismo sucede con los alemanes. Entonces se produce una avalancha de ropa de invierno, comida, tabaco y muchísimas cartas. Lo que hace que algunos sientan aún más nostalgia. El alto mando es consciente de que durante este periodo las tropas podrían bajar la guardia y se envía un comunicado al frente advirtiendo de este peligro. El mero objeto de la guerra se eclipsa y tanto los oficiales como los hombres se sumen en un letargo militar del que será difícil sacarlos cuando vuelva a llegar el momento de hacer grandes sacrificios. Al llegar la Nochebuena, las preocupaciones del alto mando parecen proféticas. Algo extraño está ocurriendo en las líneas alemanas. Una serie de sonidos flotan en el aire por la oscura tierra de nadie. Sonidos que nadie había oído antes en esta guerra. Están cantando. Los alemanes deben estar tramando algo. En la Nochebuena de 1914, en el 5º mes de la Primera Guerra Mundial, los soldados aliados están sorprendidos por lo que oyen desde las trincheras alemanas. Quedan asombrados por lo que ven. Al principio todo el mundo asume que debe ser una treta. Así es como empezó todo la noche de Navidad, con las luces en las trincheras alemanas y cánticos de un lado a otro. Era una tradición alemana, los árboles de Navidad, San Nicolás, algo que siempre habían celebrado los alemanes y que nosotros asumimos recientemente, así que para ellos significaba mucho más. Habían estado bebiendo, algo que los británicos prohibieron en el frente, por lo que quizás solo fue que entre los alemanes había un ambiente más festivo. El soldado Franz Sumter es el primero en reconocer lo que están cantando. Y luego oímos a los alemanes cantando Noche de Paz. Nuestros chicos dijeron, vamos a cantar con ellos. Y así lo hicimos. En algunos sitios hubo momentos en que ambos bandos del frente occidental y de la tierra de nadie cantaban el mismo villancico en lenguas diferentes. El teniente británico Bruce Bairdsfather, un famoso artista de la Primera Guerra Mundial, hizo una descripción de los acontecimientos de aquella noche. Mi padre estuvo allí aquella noche. Había oído algo la tarde anterior, cantos procedentes del otro bando, villancicos que le hicieron preguntarse qué sucedía y qué iba a ocurrir al día siguiente. Después de todo sería Navidad. Bruce Bairdsfather escribió sobre el despertar de esa mañana de Navidad. Era el tipo de día propicio para que se declarase la paz. Habría sido un final estupendo. Me hubiera gustado ver una pequeña figura atravesando a toda velocidad el campo de barro, ondeando algo. Al acercarse más, vería que se trataba de un mensajero con un telegrama. Me lo entregaría y lo abriría con dedos temblorosos. La guerra ha terminado. Vuelva a casa. Firmado el rey Jorge. Pero no, fue un día muy bonito. Eso fue todo.
Probablemente no pensó en serio que algo parecido pudiese suceder. Solo era una fantasía. Pero lo que sucedió en realidad fue igual de sorprendente o más. Los centinelas británicos no saben qué hacer respecto a lo que está pasando en tierra de nadie. El árbol de Navidad era desconocido en el resto de Europa. Los soldados aliados se sorprendieron al ver árboles con luces encima y se preguntaban para qué servían. ¿De qué se trataba? La atmósfera debió ser muy especial y pienso que tuvo mucho que ver con que se declarara la tregua. El soldado Leslie Walkington estuvo allí. Empezamos a sacar la cabeza por encima de la trinchera, bajándola rápidamente por si disparaban, pero no lo hicieron. Entonces vimos a un soldado alemán en pie, agitando los brazos, y no le disparamos. Uno no sabe lo que va a pasar, porque solo le han dicho, tienes que venir aquí. Los hombres que están frente a ti son tus enemigos y tienes que matarlos. Pero en realidad, esos jóvenes no estaban preparados para matarse unos a otros. Tenían miedo del enemigo. Nuestros muchachos dijeron, si él puede hacerlo, nosotros también. Entonces el sargento mayor ordenó, agachaos. Pero nosotros le contestamos, cállese sargento, es Navidad. Así que saltamos de la trinchera y empezamos a caminar. Cuando se encontraron al principio, tenían miedo unos de otros. Entonces empezaron a hablar y a darse la mano. Cuando lo hicieron parecían amigos. El caqui británico y el gris alemán pronto quedaron mezclados. ¿Pueden creerlo? Por consentimiento mutuo, nuestro batallón y el de los alemanes llegaron a un pequeño armisticio. Fue realmente curioso ver a los odiados enemigos riéndose, hablando y estrechando manos. Esos hombres no tienen ni idea de que el momento pasaría a la historia. Este museo en la ciudad belga de Ypres está a solo 8 kilómetros de donde los soldados británicos y alemanes participaron en la tregua de Navidad. Siempre me sentí interesado por la gente que participó en aquella tregua, y así es como me impliqué en este museo. Respecto a las figuras que hay detrás de mí, mi idea era que traspasaran su esquema mental. A los soldados les dijeron que aquellos eran sus enemigos y de repente decidieron que eran sus iguales, seres humanos, en vez de soldados en una guerra.
La escena de este día de Navidad es exactamente lo que preocupaba al alto mando británico. La relación amistosa con el enemigo y el armisticio extraoficial, por muy tentadores y ocasionalmente divertidos que puedan parecer, están absolutamente prohibidos. Informamos a todos los subordinados de la necesidad absoluta de animar el espíritu ofensivo de las tropas por todos los medios a su alcance. Estos hombres en tierra de nadie corrían tanto peligro por parte de sus oficiales como de sus enemigos. Ambos bandos son conscientes de que confraternizar con el enemigo está a un paso de la traición, un delito castigado con un consejo de guerra y la ejecución. Día de Navidad de 1914. 5 meses de guerra y algo increíble está sucediendo. Los soldados de ambos bandos se estrechan las manos y se hacen amigos. El cuartel general está furioso y ordena a sus oficiales en el frente tomar nombres. Aunque algunos hombres en las trincheras no están de acuerdo con este giro de los acontecimientos, muchos oficiales participan del encuentro. Por supuesto, a lo largo del frente occidental hubo casos de treguas que tuvieron lugar con la aprobación tácita de los oficiales. Si hicieran públicas o no fue algo que permitieron. Y pienso que los oficiales pudieron tener cierto interés estratégico en permitir a sus hombres este alto, este respiro, para que durante un par de días pudieran sentirse humanos. De cualquier forma, aún quedaban duras tareas que realizar. La tierra de nadie estaba cubierta de restos humanos, algo que hasta cierto punto los hombres habían llegado a ignorar. A menos que se saliese de las trincheras, no había que mirar a los cuerpos necesariamente. Cuerpos de hombres que conocían, gente con la que habían convivido en las trincheras. Así que cuando los hombres salieron a tierra de nadie, la mañana de Navidad, lo que encontraron fue una fosa común. Por lo que la primera tarea fue salir, recuperar los cuerpos y encontrar un lugar para enterrarlos, permitiéndoles descansar en paz. El sargento británico Robert Renton describe esta escena. Había 2 franceses muertos entre las líneas y los alemanes nos ayudaron a cavar sus tumbas. Un oficial rezó en una de ellas. Fue algo que no se olvidaría fácilmente. Alemanes y británicos presentando sus respetos a los franceses muertos. The Lord is my shepherd, I shall not want. And thy staff, they comfort me. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, er lagert mich auf grünen Auen. Fürchte ich kein Unheil. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Amen. Tregua de Navidad, 1914. Me alegro de estar aquí. Mucha gente debería venir. Esta es la verdadera zona cero. Supongo que todo ha cambiado mucho desde entonces. Tengo un libro en el que hay un mapa de esta zona donde ocurrió, que mi padre describe allá por 1919. Muestra 2 o 3 carreteras y las líneas británicas y alemanas. La distancia entre ambas era escasa, pero no puedo decirlo con exactitud. Cuando era niño, mi padre solía contarnos, a mí y a mi hermano, lo que sucedió durante la tregua de Navidad entre soldados británicos y alemanes en 1914.
Era una conversación muy agradable, y qué maravilloso fue que estos hombres, que debían enfrentarse unos a otros como enemigos, pudieran hacer las paces durante la Navidad. Reunirse en un lugar tan pequeño origina un problema del que solo el alto mando es consciente. Toda guerra anterior ha demostrado que las tropas y trincheras demasiado próximas al enemigo tienden fácilmente, si se permite, a la teoría de vive y deja vivir. En la Navidad de 1914, todo soldado sabía que el enemigo compartía el mismo sufrimiento. Por ello vivieron esta experiencia común. Señor Zemisch, ¿cómo está usted? Encantada de conocerle. Buenos días. Mi padre y su padre hablaron en la Navidad de 1914. Y hoy usted y yo nos conocemos muchos años después. Aquí es donde ocurrió la tregua, la confraternización entre soldados británicos y alemanes. Puedo hablarle en alemán, aunque no mucho. ¿Y yo solo un poco de inglés? Mi padre vio a un soldado alemán cortando el pelo a un soldado británico. Sí. Intercambiaron cigarrillos por puros y chocolatinas por comida. El dibujo del teniente Bruce Batesfather de aquel día refleja una historia que a menudo él contaba a su hija de cómo se quedó con los botones de un alemán como recuerdo. Otro soldado británico escribió a casa ese día: Queridos padre, madre y hermanas, solo unas líneas para contaros que he tenido una Navidad muy feliz. Hablo de paz y buena voluntad, pues nunca había contemplado una visión tan acogedora. Uno de nuestros oficiales tomó una fotografía de un grupo de hombres de ambas tropas. Los hombres de ambos bandos nos encontramos en tierra de nadie y pasamos el día allí. Intercambiamos cigarrillos. Fue como un grupo de amigos en un partido de fútbol. También intercambiamos algo de comida, como los niños en el colegio. Parecían compañeros ingleses. La Primera Guerra Mundial aún tenía retazos de una guerra anterior, de las que ya no existen, cuando había una serie de reglas establecidas. Había un código de conducta. Los británicos pensaban en ella en términos deportivos. El hombre que estaba al otro lado de la trinchera no era un enemigo, sino un adversario. Y había ciertos códigos, comportamientos y normas a las que había que atenerse. El soldado británico George Jameson también recordó este día. No hay duda de que quedaron absolutamente asombrados. Contaba que habían jugado un partido de fútbol y pasaron un rato estupendo. Para estos hombres debió haber sido maravilloso estar en esa tierra de nadie, que aún no era un paisaje alterado y lleno de cráteres, como sucedió más adelante. Mientras la paz había irrumpido en algunos lugares el día de Navidad de 1914, la guerra continuaba como siempre en muchas otras zonas del frente occidental. El ejército británico perdió a muchos soldados aquel día. Muchos hombres murieron en combate, bien por el fuego o el bombardeo enemigo. Algunos acudieron a confraternizar con los alemanes, pero fueron capturados y desaparecieron. Algunos suboficiales acudieron al encuentro de los alemanes y al volver fueron abatidos por francotiradores. En algunas zonas el mando no dio permiso para la fraternización y los soldados la acataron sin participar. Si algún alemán asomaba la cabeza, le disparaban. Incluso en las trincheras, abandonadas por los hombres que jugaban al fútbol, algunos recuerdan que están en medio de una guerra.
El juego les da la oportunidad de ver las trincheras enemigas, su disposición y dónde están emplazados los cañones. No siempre hubo éxito, pero valía la pena intentarlo. El otro partido de fútbol fue uno jugado entre el regimiento sajón y los escoceses, presenciado por Zemich. Creo que fue arbitrado por un oficial alemán, y no sé si tuvo algo que ver, pero ganaron los alemanes. Según el teniente alemán Johannes Niemann, los alemanes realmente rugimos cuando los escoceses mostraron que no llevaban calzones bajo sus faldas. Gritábamos y silbábamos cada vez que veíamos el trasero de alguno de nuestros enemigos. este día de Navidad fue maravilloso, incluso milagroso. Los hombres de ambos bandos se fueron a dormir aquella noche, preguntándose si se despertarían a la mañana siguiente para reanudar las hostilidades o continuar el esfuerzo por desafiar a la guerra. ...26 de diciembre de 1914... ...la mañana siguiente... El día de Navidad ha pasado, pero la tregua continúa. El mayor problema con este tipo de treguas es que si los hombres se acostumbran a la idea de no luchar, ¿cómo se les obliga a empezar de nuevo? Es un peligro real, y si se extiende, habrá una enorme cantidad de hombres que lo habrán probado y no verán la necesidad de luchar. El general Sir Horace Smith Dorrien emite una orden terminante. El día de Navidad tuvo lugar un encuentro amistoso entre alemanes y británicos en la zona neutral entre ambos frentes. Muchos oficiales tomaron parte. Exijo detalles y los nombres de los oficiales de las unidades que participaron con vistas a una acción disciplinaria. El miedo al castigo es suficiente para que la mayoría de los soldados vuelvan a luchar. Pero algunos siguen reticentes. Deben elegir entre obedecer las órdenes y su recién descubierto sentimiento de compañerismo hacia sus adversarios. Muchos de los soldados eran voluntarios, no profesionales, y habían compartido una experiencia increíble con el enemigo. Ahora tenían más en común con ellos que con sus superiores. Ocurría que británicos y alemanes estaban enfrentados a cada lado de la tierra de nadie pensando, el tipo de ahí enfrente no está malo, tiene que soportar la misma lluvia que yo, evitar que se derrumben sus trincheras como nosotros. Su ración de comida tampoco será muy buena y seguro que le cuesta encontrar un lugar donde dormir. Es muy diferente cuando se conocen y descubren que el otro era camarero en un restaurante en el que quizás ha comido o que era su barbero en Londres. Resulta mucho más difícil enfrentar a estos hombres. Como recuerda el soldado Frank Stumper de Southgate Road en Islington. Nos dimos la mano y tuve oportunidad de conversar con un alemán. Me preguntó, ¿conoce usted Southgate Road en Islington? Y yo le contesté, sí, mi tío es zapatero y trabaja al lado. Entonces dijo, es gracioso, hay una barbería al otro lado donde yo trabajaba. Así que resulta irónico pensar que debía haber afeitado a mi tío varias veces y sin embargo, una de mis balas podría haberlo matado, o una de las suyas a mí. Este nuevo sentimiento de camaradería tiene algunos ejemplos bastante notables, como el intercambio de un casco alemán. En el intercambio de regalos de Navidad, hubo quien se quedó un casco como recuerdo. Pero el alemán que lo había cambiado, sin duda por un montón de mermelada Ticklers, dice: mañana tengo un desfile y voy a necesitar mi casco. Y hay tanta confianza que el tipo le devuelve el casco. Y el alemán le dice: cuando termine el desfile, te lo devuelvo. Al día siguiente el casco es devuelto.
Solo es un ejemplo de la confianza que se había creado entre las tropas. Hubo una oleada de cartas acerca de la humanidad de los alemanes que llegaron a Londres y probablemente a Alemania. Esas cartas describían cosas que sonaban muy extrañas a la gente de sus respectivos países. Eso no era en absoluto lo que se les había enseñado a pensar sobre el enemigo. Así que a medida que aparece en la prensa información sobre la tregua de Navidad, la historia despierta la imaginación de la gente. Entretanto, los oficiales tratan de restaurar la disciplina en el frente. Pero no siempre surte efecto, como recuerda el soldado británico Archibald Stanley. Uno de estos presuntuosos, gente que solo tenía a su cargo, se llamaba Katie Carroll. Dijo que aquello tenía que acabar. El oficial quería disparar sobre hombres desarmados. Dijo, de acuerdo, vamos a soltarles una buena descarga. Pero no lo hicimos. Nunca disparamos a los alemanes. Simplemente no parece juego limpio. Aunque estuviésemos en guerra, pensé que sería algo cruel aprovecharnos de ese modo. Qué difícil debió ser para aquellos hombres volver a disparar y encontrar la fuerza necesaria para intentar matar a los hombres de la trinchera de enfrente que habían celebrado la Navidad con ellos 2 días antes. De nuevo comienza a ejercerse presión para recuperar el ritmo de la guerra. Órdenes y amenazas del alto mando comienzan a llover sobre los hombres del frente. Los comandantes tienen que hacer que sus tropas vuelvan a luchar de cualquier forma. El padrino de mi esposa fue enviado a uno de los puestos de escucha. Todo el frente estaba en silencio. Entonces los alemanes empezaron a cantar, cuando de repente Ib van Clube, el padrino de mi esposa, recuerda la estricta orden recibida de sus oficiales de que tenía que informar de todo. Así es que coge el teléfono de campaña e informa de que los alemanes están cantando al otro lado. Y cuenta que aún tenía el teléfono en la mano cuando empezaron a caer proyectiles. En pocos minutos, todo el lugar voló en pedazos. Y sin duda murieron muchos alemanes. También pudo oír el grito de muchos de ellos que habían resultado heridos. Tan solo pudo oír a los heridos. El soldado Archibald Stanley recuerda cómo su oficial puso fin al armisticio. De cuantos merodeaban por allí, uno preguntó, ¿aún está en pie el armisticio? El oficial sabe exactamente cómo hacerlo. Cogió su fusil y mató a uno de los alemanes. Ese fue el fin. Aquello acabó con todo. La guerra no terminó hasta 1918. La mecánica de guerra es tal que como individuo o pequeño grupo de personas es muy difícil pararla. No pasa mucho tiempo hasta que la tregua de Navidad es solo un recuerdo. Y lo peor, aún está por venir. A mediados de enero de